Perfumada al encuentro de su gran amor. Preparen su corona, que su novio la espera, que salga descalza a sus brazos, vestida de blanco. Por tanto tiempo le ha deseado y ahora le viene a buscar. Las noches con él ha soñado, la música empieza a sonar. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, el rey ya viene a sentarle en la mesa a comer, exhibirla como su mujer. El rey ya viene otra vez. Llamen a la novia porque el tiempo ha llegado. Su amado regresa vestido de poder y gloria. Tanto tiempo le ha deseado y ahora le viene a buscar. Todas las noches con él ha soñado, la música empieza a sonar. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, sentarla en la mesa a comer, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene otra vez. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, el rey ya viene a sentarle en la mesa a comer, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene. Llamen a la novia que su amado ya viene, que salga perfumada al encuentro de su gran amor. El espíritu y la novia. El espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan en esta tarde de 3 a 4. Esperamos que nos acompañen. Este es su programa, El Rey ya viene. Y hoy es jueves 9 de noviembre de este año 2017. Estamos a 17 grados aquí en el centro de Santa Catarina, Nuevo León, y estamos transmitiendo en vivo, y usted nos puede sintonizar también en YouTube de manera posterior. En esta tarde traemos un tema interesante y nos presentamos su servidor Raúl López, Naile Carrillo. Estaremos en esta hora trayendo un tema interesante que es el tema las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios. Es un tema interesante, esperemos que nos acompañen, y esta va a ser solamente una parte, la primera parte de este tema, que es extenso, y estaremos analizando el capítulo 23 del libro de Levítico, para que usted lo saque en su Biblia, para que lo vaya también junto con nosotros leyendo Levítico capítulo 23. Pero vamos a hacer una oración antes para después presentar el tema y dar también un anuncio importante. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos a cada hogar, Señor, a cada
punto de trabajo, a cada persona en este momento para compartir de tu palabra. Te pedimos que este tema sea de bendición, que como siempre te pedimos, Señor, la unción de lo alto sea sobre nosotros y que pongas tu palabra en nuestra boca para llevarla a los oídos de todos los que están escuchando en esta hora y que penetre hasta su corazón y que haga algo maravilloso en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar con el tema, queremos darle los teléfonos de cabina para que ustedes puedan tener contacto en Radio Adicción Cristiana. Los números son 19 37 48 23 y 15 22 35 08. Y en el WhatsApp 811 555 9932. Y cuando llegamos nos recibió la hermana Ruth muy amablemente. En la cabina está nuestra hermana Lupita, le mandamos también un saludo desde aquí. Aquí está enfrente de nosotros. Y también nos dio mucho gusto saludar a la hermana Eva, que ya están aquí en Monterrey, su esposo Aldo también de pasadita, los saludamos, es un gusto saludarles. Y hermanos, es una bendición esta estación a través de la cual tenemos la oportunidad de compartir con usted cada semana, cada jueves de 3 a 4, un tema de la palabra del Señor. Este es el programa El Rey Ya Viene, y el anuncio importante que les quiero dar es que ya tenemos una página de Facebook, que el día de hoy ya la actualicé y está a sus órdenes para que ustedes nos puedan dar seguimiento a través de ella. Pueden mandarnos su solicitud para tener contacto, y el Facebook es el programa espacio El Rey Ya Viene, todo pegado, programa espacio El Rey Ya Viene. Y tenemos un correo electrónico que es programa.elreyyaviene@gmail.com. Vuelvo a repetirlo, todo con minúscula y pegado, programa.elreyyaviene@gmail.com. La palabra Gmail, para los que no están familiarizados, es G de gato, M de mamá, A de Ana, I latina y L de López. Programa.elreyyaviene@gmail.com. Estamos a sus órdenes para comentarios y para cualquier intercambio de información que quieran hacer. Pues vamos a iniciar también enviando saludos a todos aquellos que nos están viendo en vivo desde sus hogares, que tenemos noticias, por ejemplo, la hermana Juani Pérez junto con su hija Valeria están viéndonos. Por la noche su esposo Juan llega y ve el programa. También está el hermano Manuel en su trabajo, que está escuchándonos desde su trabajo, el hermano Jacobo desde su trabajo, la hermana Lucía Alcántar. Les enviamos un saludo a estos jóvenes, que el Señor les bendiga. Y también la hermana Sandra Hernández nos está escuchando ahí desde su trabajo. Bueno, en general a todos aquellos que no sabemos si nos están escuchando en este momento, deseamos que el Señor les bendiga. Y esta semana tenemos la visita a nuestra congregación de la hermana Mari Lozano. También le enviamos un saludo a nuestra hermana. Anoche estuvo ministrándonos con unos cantos muy bonitos que fueron de grande bendición para nuestra vida, y una palabra también hermosa, y un tiempo de altar que el Señor bendijo la vida de los que estábamos ahí. El día de mañana estará también a las 7 de la tarde nuestra congregación. Es una semana para las damas, y el domingo estaremos culminando a las 3 de la tarde. Hermana Mari, que Dios le siga usando y bendiciendo. Vamos a entrar en materia en el tema que hoy vamos a iniciar. Es solamente la primera parte del tema, las fiestas de Dios. En Levítico capítulo 23 son las fiestas solemnes, es el título de este capítulo, y se conocen como las fiestas de Jehová. Una pregunta: ¿a nuestro Dios Todopoderoso le gustan las fiestas? La respuesta es que sí. Amén. No todo tipo de fiestas, pero las fiestas donde Él es el centro de atención, esas son las fiestas que le gustan al Señor, donde se celebra a Dios mismo. Son las fiestas que le gustan al Señor. Y Él mismo, por lo que vamos a ver ahora en Levítico 23, Él mismo estableció fiestas a través de las cuales el pueblo de Israel podía celebrar a Jehová. Y estas fiestas tenían tres propósitos fundamentales que enuncio en esta tarde para que usted las considere. El primer propósito es que a través de esas fiestas Dios quería tener comunión con su pueblo, y a la vez que su pueblo tuviera comunión entre ellos mismos. Ese es el primer propósito.
El segundo propósito es enseñar profundas verdades simbólicas a través de estas fiestas. Es decir, las fiestas tenían sus elementos y también su simbolismo, que representaban algo delante de Dios. Y el tercer propósito era, a través de ellas, para el pueblo de Israel, anunciar eventos reales que tenían que ver en el futuro con el Mesías, o también eventos escatológicos que algunos todavía están por suceder. ¿Algún comentario de mi esposa? Sí, bueno, aquí en el punto número 1, que decía tener comunión con su pueblo y entre ellos mismos. Este es un punto muy importante que quisiéramos recalcarlo, porque cuando nosotros vamos a buscar del Señor, que vamos a ver de las fiestas, ¿verdad? Y del día de reposo, nosotros, muchas personas tienen en mente solamente ir a adorar a Dios, alabarle, se acaba el servicio y me voy para mi casa. Pero realmente ese no es el objetivo únicamente. El objetivo, como dice aquí, es tener comunión con su pueblo y entre ellos mismos. Cuán importante es el habitar, como dice el Salmo, juntos en armonía, el convivir. Es algo importante para el Señor, que nosotros como pueblo de Dios convivamos. Hay iglesias, me ha tocado personas cristianas que han comentado, yo veo una iglesia muy grande donde van mucha gente y ni nos conocemos. Y cuán importante es que nos podamos conocer. Para eso es importante convivir, la convivencia. Nosotros siempre les decimos en la iglesia, hermanos, al final salúdense, platiquen, porque díganme si no, cuando nosotros platicamos con alguien, en la plática salen necesidades que hay en la persona, a lo mejor no lo dicen abiertamente, pero al estar platicando y al romper el hielo, te comentan cosas de su vida y en lo cual nosotros podemos apoyarles, podemos aconsejarles, podemos dar una palabra de aliento, podemos llevar esa petición de oración a nuestro hogar y estar en comunión con ellas. Entonces, por eso es bien importante el tener comunión los unos con los otros, ir a adorar al Señor, pero también el tener comunión entre nosotros mismos. Pues bien, el Señor estableció estas fiestas para todo el pueblo de Israel, no solamente para una parte, para unos cuantos, sino era para todo el pueblo de Israel, desde los niños hasta los ancianos. Y quiero hacer una aclaración antes de continuar. Cuando mencionamos nosotros el nombre de Jehová, vamos a ver a qué Jehová nos estamos refiriendo. Puede consultar en su Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y está con mayúscula. El Señor dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre que Dios reveló a Moisés: yo soy. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, ahí aparece el nombre de Jehová, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, cuando mencionamos el nombre de Jehová, nos referimos a este Dios, el gran yo soy, que en hebreo se translitera con las letras mayúsculas YHWH. Los judíos mesiánicos actualmente lo mencionan como Yahweh. Nosotros vamos a ser conservadores de leerlo tal y como está escrito en la palabra del Señor, y ese es el nombre de Jehová. Entonces, estas son las fiestas de Jehová para el pueblo de Israel. Y voy a empezar a leer en Levítico capítulo 23 y vamos a hacer una lista de las 8 fiestas que Dios le dejó al pueblo de Israel con un propósito. Vamos a ver la lectura. Levítico capítulo 23. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Aquí empieza la lista, pero quiero hacer una aclaración muy pertinente. Ustedes se fijan, no eran solamente fiestas comunes, dice fiestas solemnes, fiestas que requerían de un compromiso, de una seriedad por parte del pueblo hacia Dios. Pero también
dice el Señor que estas fiestas serán proclamadas como santas convocaciones. Esto es algo que yo quiero que quede claro para usted. Una santa convocación es una invitación muy importante que Dios le hizo al pueblo de Israel y nos sigue haciendo hoy en día. Esa invitación tan importante es de reunirnos con Él, de estar en comunión con Él. Cuando usted expresa una invitación para buscar a Dios, cuando usted expresa una invitación para reunirse con otras gentes y alabar y adorar a nuestro Dios, usted no está desairando ni está rechazando la invitación de una persona, sino está directamente rechazando y desairando la invitación de Dios. Por eso tiene que entender el sentido de santa convocación. Y dice así en el versículo 3, entrando ya a la primer fiesta: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Esto es algo sumamente importante. La primera fiesta era semanal. Una vez a la semana sería un reposo dedicado a Dios, exclusivamente para estar en la presencia del Señor. Entonces la primera fiesta era guardar el día 7º como día de reposo para Jehová, no para nosotros mismos, sino un reposo para Jehová. Eso va a ser el tema del día de hoy en general. Vamos a tratarlo como la primera parte, pero quiero acabar de enunciar las otras 7 fiestas, que las otras fiestas son anuales, una vez al año. En el versículo 3, en el versículo 5 se nos menciona la primera. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La segunda fiesta se iba a llevar a cabo el día 14 del primer mes, que es el mes de Abib. El mes primero para Israel es el mes de Abib. En el día 14 se celebraría la Pascua de Jehová. La segunda fiesta es la fiesta solemnes de los panes sin levadura, versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Es una fiesta que al día siguiente de la Pascua iniciaba 7 días de comer panes sin levadura. Y dice en el versículo 7, el primer día tendréis santa convocación. Es decir, el primer día de esta fiesta era como un día de reposo, santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y vamos a ver la cuarta fiesta, la fiesta de las gavillas. El versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. Esta era una ofrenda especial, era una sola gavilla, una espiga de trigo que se traía como primicias en representación de la futura cosecha que iban a levantar, pero se ofrecía a Jehová por el sacerdote levita. Vamos ahora a ver la quinta fiesta, es la fiesta del Pentecostés. Vamos a leerlo ahí en el versículo 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, que eso es lo que significa Pentecostés, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es decir, la espiga de trigo ofrecida era una primicia y representaba a toda la cosecha que en 50 días iba a ser ofrecida a Dios mediante ofrendas. Esa era la fiesta de Pentecostés. Vamos ahora a ver la sexta fiesta, pero ya nos brincamos hasta el mes 7º, y dice en el versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es decir, es el día primero del mes 7º iba a ser como un día de reposo, pero especial. Iban a estar celebrando al son de trompetas. Sonaban trompetas y con trompetas estaban festejando delante de Dios. Obviamente eso era un día de alabanza a nuestro Señor. Pero después
viene la séptima fiesta. En el versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El día de expiación. No era un día común y corriente, porque ese día iban a presentar arrepentimiento delante de Dios. No vamos a ver cada fiesta el día de hoy, solamente la primera. Y la última fiesta que se nos menciona es la fiesta de los tabernáculos. Y vámonos al versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Bueno, ahí tenemos las 8 fiestas que nos menciona este capítulo. Vamos a explicarlas a detalle, empezando por la primera el día de hoy, y luego vamos a verle una aplicación en la escatología y también el cumplimiento que se dio en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a mencionarla rápidamente. La primera fiesta es guardar el día séptimo como día de reposo. La segunda es la Pascua de Jehová. La tercera es la fiesta solemne de los panes sin levadura. La cuarta es la gavilla como primicia de la cosecha. La quinta es la fiesta de Pentecostés o de la cosecha. La sexta es la fiesta de las trompetas. La séptima, el día de expiación. Y la octava, la fiesta de los tabernáculos. Usted puede leerlo ahí, consultarlo, y puede encontrar que son 8 fiestas, una semanal y 7 anuales. El día de hoy vamos a concentrarnos en la primera, el día de reposo. Es el tema en particular que hoy veremos, el día de reposo. Y vámonos a las raíces de dónde sale esta fiesta, el día de reposo. Vámonos hasta el libro de los orígenes, en Génesis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí viene un término interesante. Dice que Dios quedó satisfecho de la creación. El día séptimo Él dijo que iba a reposar y santificó ese día. Este término santificar es un término clave para entender nosotros lo importante que es este día. Dios santificó, es decir, que Dios quiso que este día fuera especial, no un día común y corriente. El modelo que nos presenta este pasaje de la Biblia es que Dios trabajó 6 días y el séptimo lo dedicó a reposar. Es el modelo que Dios nos deja a nosotros. Podemos trabajar en toda la semana 6 días, pero tenemos que dedicar un día a descansar, un día a reposar. El término santificar quiere decir consagrar, dedicar, separar o apartar del uso común algo. Es decir, 6 días eran días de trabajo. Era el común denominador de los 6 días: trabajar, 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 trabajar. Pero el día séptimo no era trabajar, se salía de lo común, era un día especial. El Señor lo dedicó para dedicarlo a reposar, a descansar. ¿Será esto importante para el Señor? Bueno, pues Él lo consideró y vamos a ver por qué. El hombre, si se la pasa trabajando y trabajando y trabajando, va a terminar totalmente desgastado. Si no descansa un día, el cuerpo no va a rendir, la mente no va a rendir, no va a tener humor ni deseos de hacer otra cosa, y puede que se tienda a apartar de Dios y no le dé importancia a las cosas de Dios. Pero vamos a ver que este era como una norma que Dios había establecido, porque el Señor tenía comunión con el hombre, con Adán y con Eva. Él dijo: 6 días trabajará, el séptimo será de reposo. Ese día Dios lo santificó, y el séptimo día Dios bajaba y tenía comunión con el hombre. Platicaban, caminaban juntos, estaban juntos ahí en el huerto, tenían una comunión, y ese es el modelo que Dios dejó para el hombre y para la familia, de tener un día de reposo. Pero vamos a ver que ese día de descanso no se respetó. El hombre descuidó esta norma que Dios le había dado. Tal vez el hombre se dedicó a trabajar,
y el séptimo día fue un día de trabajo también, y descuidó toda la labor que estaba haciendo en cuanto a buscar a Dios, porque el buscar a Dios es parte de nuestra responsabilidad y de nuestras labores. El hombre se empezó a alejar de Dios, y ¿cuál fue el resultado? Terminó en una tierra corrompida, en una tierra llena de maldad y de violencia, porque cuando descuidamos nuestra vida, de nuestra vida el buscar a Dios, como Él lo estipuló, al menos una vez a la semana, empezamos a alejarnos del Señor. Y los resultados son los que vamos a leer a continuación en Génesis capítulo 6, versículos 5, 6 y 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Adán tenía esta norma, este principio que Dios le dejó: trabaja 6 días, el séptimo reposa, dedícalo a mí. Pero a causa del pecado, Dios se apartó del hombre. Ahora el hombre tenía la responsabilidad de acercarse a Dios. Precisamente ahí estaba la guía: trabaja 6 días y el séptimo dedícalo a Dios, busca a Dios, platica con Dios, procura acercarte a Dios. Obviamente no se respetó esto, las familias se fueron alejando de Dios, el hombre se alejó de Dios en su totalidad, y ya vimos que la tierra se llenó de maldad, de violencia, de engaño, que se corrompió totalmente y Dios decidió destruirla. Pero ¿cómo podemos saber que era importante buscar a Dios para no llegar a eso? Vamos a leer unos versículos que están en Génesis capítulo 5, versículo 24, y luego en el capítulo 6, versículos 8 al 10. Vamos a ver primero en cuanto a Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ahí dice que Enoc caminó con Dios. La palabra caminar no es tanto literal en el sentido de caminar juntos, así de la mano, pero en el sentido espiritual significa que Enoc nunca se olvidó de Dios, que él sí respetó esta norma de buscar a Dios. El séptimo día es de Dios, el séptimo día es de Dios, y él buscaba de Dios, caminó junto con Dios, y Dios le consideró, y luego le llevó el Señor, y Enoc no vio la muerte. Ahora en Génesis 6 del 8 al 10. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. También declara la Biblia que Noé caminó con Dios. A lo mismo que hizo Enoc, lo hizo Noé. Caminó con Dios, se acordó de que tenía que buscar al Señor, guardó este principio de trabajar 6 días y el séptimo día dedicarlo a buscar a Dios. Noé agradó a Dios. Vamos a ver versículo 22 y el versículo 1 del capítulo 7 de Génesis. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Debido a que Noé guardó este principio, esta norma de Dios, este sistema de trabajar 6 días y el séptimo dedicarlo a Dios, platicar con Dios, caminar con Dios, Noé fue justificado delante de Dios, fue llamado justo y perfecto en todas sus generaciones. Y Noé tuvo un favor de parte de Dios. Todos sabemos lo que hizo Noé. Dios le avisó del diluvio, hizo el arca, pero fue precisamente porque Noé no se olvidó de buscar a Dios en toda su vida. Por eso vamos a enunciar este principio bíblico que dice así: quienes siguen las normas de Dios y le buscan, encuentran su atención. Nuevamente lo repito: quienes siguen las normas de Dios y le buscan, encuentran su atención. Es decir, Dios pone sus ojos sobre aquellos que le buscan. Vamos a escuchar un apunte de mi esposa. Sí, allí en el Salmo 101:6, al estar leyendo esto, le comentaba a mi esposo, se me vino a la memoria este versículo, que desde la primera vez que lo leí fue de mucha bendición para mi vida. Y dice la palabra del Señor:
Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y como ahorita puntualizaba nuestro hermano Raúl, quienes siguen las normas de Dios y le buscan, encuentran su atención. Aquí este versículo dice que los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. Por eso, si nosotros somos obedientes al Señor, a su estatuto, a sus mandatos, a sus preceptos, el día que nosotros tengamos una necesidad, Él escucha nuestro clamor. Dice la palabra, el clamor del justo puede mucho. Él ve nuestras necesidades, Él contesta nuestras peticiones porque sus ojos, su atención está puesta en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le buscamos con todo nuestro corazón. Ahí la importancia de buscar de nuestro Señor, como estamos viendo ahorita, en el día de reposo, en el día de descanso, mínimo una vez a la semana, dedicarle al Señor, no nada más por obligación, sino como una necesidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Nosotros como personas necesitamos de nuestro Creador. Y las bendiciones son grandes las que vienen a nuestra vida, porque imagínense al Creador tenerlo como nuestro protector. Dice que Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio, y es algo bien maravilloso estar bajo la mira del Señor. Muy bien, pues ya vimos la evidencia de la profecía histórica de que antes del diluvio el hombre se olvidó de buscar a Dios. Es que es una norma tan sencilla: dedícate 6 días a trabajar, pero dedica un día de la semana a tener un encuentro con nuestro Creador. Bueno, pues después del diluvio siguió lo mismo. No siguieron el ejemplo de Noé. Los hombres se multiplicaron y se volvieron a olvidar de Dios. ¿Cuál es el resultado de eso? Cayeron en rebelión contra Dios, construyeron la torre de Babel, de donde vino una confusión de lenguas por causa de la rebelión del hombre, que querían destronar a Dios y hacerse de un nombre sobre toda la tierra. Bueno, esto es un tema que veremos posteriormente porque es muy interesante, pero vamos a concluir que si nunca dedicamos un día para tener relación con Dios, nos alejamos de su plan. Dios tenía un plan para la humanidad, pero antes del diluvio el hombre se apartó de ese plan. Después del diluvio el hombre se volvió a apartar de ese plan por no cuidar de buscar de Dios. Vamos a llegar hasta la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que tenía disposición de obedecer y de buscar a Dios, y el Señor se fijó en él. Ya vimos que el Señor pone su atención, pone sus ojos en aquellos que le buscan, en aquellos que demuestran que su corazón no va a tener otra cosa más que la intención de agradar a Dios. Y vamos a leer qué nos dice la Biblia acerca de este grande hombre, Abraham, que después se convirtió en Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 8, qué interesante historia, vamos a leerla. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el mar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Abraham, un hombre común y corriente, que vivía en una ciudad idólatra como era Ur de los Caldeos, pero en su corazón Dios vio que tenía la disposición de ser obediente como Noé, obediente y también como Enoc, un hombre que tenía la disposición de caminar junto con Dios, y Dios decidió apartarlo. ¿Se fijan? Dios empezó por santificar a Abraham, lo apartó de aquella ciudad pecadora, idólatra, lo dedicó para él y lo separó para seguir en su camino, y le dijo: sal de tu tierra,
deja a tus parientes y ve a la tierra que yo te diré. Abraham obedeció. Primer acto, Abraham empezó a caminar con Dios porque él no sabía a dónde iba. Dijo el Señor, a la tierra que yo te diré. Y Dios en el camino lo fue guiando. Y a donde llegaba Abraham, qué interesante notar que Abraham tenía una actitud de adoración como Abel. En el versículo 7 dice que donde él habitó, edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Edificar un altar significa dedicar un lugar especial para tener comunión con Dios. En el tiempo antiguo eran sacrificios que se ofrecían sobre ese altar. El día de hoy son nuestras oraciones, nuestro tiempo que pasamos con el Señor. Abraham caminó con Dios. Abraham dedicó 6 días y siguió la norma de Dios. El día séptimo seguramente Abraham se la pasaba en ese altar invocando el nombre de nuestro Dios, porque luego en el versículo 8 podemos leer: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Qué actitud excepcional la de Abraham. Invocaba a Dios, caminaba con Dios, dedicaba un día para estar con Dios. Entonces eso hizo que el Señor pusiera su atención con él, y tanto fue lo que Abraham logró con todo esto, que Dios hizo un pacto con él. Qué maravilloso. Dios no hace pacto con cualquier persona. Así es. Los pactos, vamos a hablar de eso mucho más adelante, pero quiero solamente decirles algo. Los pactos vienen por iniciativa de Dios, no de nosotros. Dios es el que tiene la iniciativa de pactar, y en la Biblia solamente hay 7 pactos. Uno de ellos es el que hizo con Noé, y otro el que estamos mencionando en este momento, un pacto que hizo con Abraham. Se lo confirmó a Isaac su hijo y lo ratificó a Jacob. De ahí viene el pueblo de Israel. Y luego el Señor también notó ese comportamiento en Isaac. Tenía el ejemplo de su padre Abraham. Isaac también ofrecía sacrificios, y Jacob también tuvo también ese ejemplo y siguió. Jacob llegó a decir: Señor, si tú vas conmigo, si tú me traes con bien nuevamente a mi tierra, Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjense ustedes qué hombres que tuvieron esa iniciativa de darle a Dios más de lo que ellos en ese momento tenían. De todo lo que el Señor le iba a dar a Jacob, ya le estaba dando por adelantado el diezmo. Pero no tan solamente eso, Jacob también caminó con Dios. Jacob luchó con Dios y Dios lo bendijo y le dijo: ya no llamarán tu nombre Jacob, sino Israel. Y hablando de Israel, de ahí se derivaron las 12 tribus de Israel, que duraron 430 años cautivos en Egipto. Y Dios se acordó de Abraham, de Isaac y de Jacob. Llamó a Moisés y le dijo: ve a libertar a mi pueblo. Y cuando el pueblo ya estaba libre, el Señor probó al pueblo de Israel para ver si Israel como nación iba a tener el corazón de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de guardar sus estatutos, de guardar su norma. Y es que aunque no hubiera estado por escrito, la norma, el principio de Dios fue un deseo desde el principio. En Génesis 2:1, que Dios dice que guardó el día séptimo y lo santificó y lo usó para reposar. Ese era el deseo en el corazón de Dios, que el hombre hiciera lo mismo, porque el dedicar ese día de reposo para Dios es que el hombre se acuerde de Dios, se acerque de Dios, que haga a un lado todo lo demás. Vamos a ver la prueba que Dios le puso a Israel en Éxodo capítulo 16. Voy a leer unas partes solamente del capítulo 16 de Éxodo, donde dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Es el nombre de nuestra congregación. Elim, lugar de 12 fuentes de agua, 70 palmeras, lugar de descanso. Al propósito, tenemos nuestros servicios, no lo hemos mencionado, ¿verdad?, los miércoles y los viernes a las 7:30 de la tarde, y los domingos a la 1:30 la escuela dominical, y a las 3 de la tarde el culto general. Vamos a seguir adelante. Me acordé cuando leí aquí Elim, pero vamos a leer que partiendo de ahí
Entre Sinaí y Elim había un desierto. Al llegar ahí, la congregación de Israel al desierto murmuraron contra Moisés y Aarón porque les dio hambre y tenían ganas de carne. El Señor dijo, les voy a dar carne. Pero vamos a ver en el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Lo iba a probar para ver si su corazón era como el de sus padres. Mas en el día sexto, o en el sexto día, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Porque el día séptimo Dios no quería que hicieran algo. Por eso le dijo que el día sexto iban a recoger el doble de la porción para cada día. Y vámonos hasta el versículo, vamos a ver hasta el versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Significa maná. Así se llamó eso que cayó, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Un gomer es un galón. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Si eran 5, pues iban a recoger 5 galones para cada día. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y gedió, y se enojó contra ellos Moisés. Ahí está la desobediencia, pero un milagro del Señor. Si sobraba algo, se echaba a perder. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni gedió. Ahí está el milagro. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Se lo dijo muy claro Moisés, hoy no hallaréis en el campo. Por eso debían haber recogido 2 medidas el día sexto. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, ¿y qué sucedió? No hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Vemos entonces que el pueblo de Israel no pudo guardar este precepto, esta norma o este principio que Dios había establecido desde la creación, y que sus padres como Noé, Abraham, Isaac y Jacob sí habían guardado en su corazón. Por eso el Señor tuvo que incluir como uno de los mandamientos el guardar el día séptimo como día de reposo. Vamos a leerlo ahí en Éxodo capítulo 20 de Éxodo, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces el Señor no se dio cuenta que el pueblo de Israel no iba a guardar el día de reposo en su corazón, y por eso lo tuvo que expresar como un mandamiento dentro de los 10 mandamientos, que es la columna vertebral de la ley de Moisés. Y este mandamiento dice que tenía que guardar el día
de reposo, el séptimo día. ¿Sí? Sí, faltó el 11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sí, porque era un deseo del corazón de Dios, que el hombre en su corazón tuviera ese deseo de tener intimidad con Dios, una relación con Dios una vez a la semana. El pueblo de Israel demostró que no podía hacerlo por sí mismo, y Dios, para hacerlo obligadamente, lo incluyó dentro de los 10 mandamientos. Entonces entendemos que guardar un día a la semana para buscar a Dios no es una opción, es un mandamiento. Amén. Y yo pregunto, ¿cuántas personas en el mundo no están violando esta ley de Dios, este mandamiento de Dios y este deseo del corazón de Dios? Y no vamos a hablar del mundo en general, vamos a hablar de cuántos creyentes, cuántos cristianos, cuánta gente que dice que ama a Dios no está guardando este deseo del corazón de Dios, que es un mandamiento también. Tengamos atención en esto. Ahora, ¿qué tan importante era? Que no nada más quedó como mandamiento, sino quedó como una señal del pacto que Dios hizo con ellos. Vamos a leer Éxodo 31, del 12 al 17. Éxodo 31, del 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, el día de reposo entonces es una señal del pacto que Dios hizo con Israel. Y quiero hacer una aclaración pertinente. Nosotros no somos adventistas del séptimo día, no somos sabatistas. Estamos analizando la palabra del Señor y encontramos aquí que el guardar el sábado como día de reposo es una señal para el pueblo de Israel. Es una señal para el pueblo de Israel. El principio dice que 6 días hay que trabajar y un día hay que apartar para Dios. El mandamiento dice para Israel que el séptimo día es de reposo, pero como una señal, obligadamente Israel lo tenía que hacer generación tras generación. Cada semana Israel obligadamente tenía que guardar el séptimo día como día de reposo. Y tan importante era para Dios que dijo que el que no lo hiciera iba a morir. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en Éxodo capítulo 35, versículos 1 al 3. Qué drástico es esto, pero vamos a explicarlo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Iba a morir la persona, ya estaba declarado, pero además dijo que no iban a encender fuego. ¿Por qué? Porque el encender fuego implica trabajo antes, acarrear leña, encenderlo, etcétera, y posterior, porque es preparar alimentos y todo lo demás, lavar vasijas, etcétera. Entonces es una cadena de actividades que iban a ocupar bastante cantidad de tiempo para ese día. Y vamos a ver este ejemplo que les hablaba extremoso en Números capítulo 15, versículos 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedrélo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon,
y murió, como Jehová mandó a Moisés. Por mandato mismo de Jehová, Moisés ordenó al pueblo que apedrearan a aquel hombre. Andaba acarreando leña. ¿Para qué quería leña ese hombre? Para encender fuego. Y estaba prohibido encender fuego. Pues estaba violando un mandamiento de la ley de Dios y tenía que ver con el día de reposo. Estimados oyentes, gracias a Dios que estamos bajo la gracia en este tiempo. Si no, ¿cuántos cristianos no hubieran sido apedreados ya? Hay una expresión que a raíz de esto se da en la iglesia desde hace mucho. Es cuando alguien falta un domingo y se le pregunta: ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? ¿Dónde andaba? Entonces dice: es que fui a la leña. Andaba recogiendo leña en vez de estar en la casa del Señor. Pero gracias a Dios que estamos bajo la gracia. Vamos a explicar esto más adelante, cómo es que llegamos a este tiempo maravilloso de la gracia y el por qué ya no es tan drástico esto. Pero quiero dejarles en claro, ¿por qué Dios tuvo que ser drástico? ¿Por qué el Señor tuvo que hacer las cosas de una manera así firme? Porque Israel como pueblo demostró que en su corazón no iba a obedecer, no iba a respetar, no iba a seguir el principio de trabajar 6 días y reposar el 7º día para buscar a Dios. Así que Dios lo hizo cumplirlo de manera obligada. Y este ejemplo de ese hombre que fue apedreado fue una lección para Israel. De ahí en adelante ya iban a pensarle los israelitas en hacer cosas en día de reposo que no fuera reposar para Dios. Vamos a escuchar un canto en esta tarde que nos va a hacer reflexionar a nosotros. En el corazón de Dios hay muchos deseos para con nosotros. ¿Quién de nosotros como padre no desea que su hijo llegue a la casa y nos dé un abrazo, un beso y nos diga: papá o mamá, te quiero, te amo, gracias por trabajar por mí, gracias por la ropa limpia, mamá, por la comida que nos tienes? Todos deseamos eso, pero ¿qué sucede cuando nuestros hijos son fríos y no nos dicen ni gracias? Cuando no valoran las cosas que hacemos, nos sentimos tristes, defraudados. Bueno, eso es lo que Dios sintió con el hombre. No siguió el deseo del corazón de Dios, que era: trabaja 6 días, pero dedica un día para estar conmigo. Hoy en día es lo mismo. Trabajamos 6 días y todos tenemos un día de descanso en nuestros trabajos. Es triste ver que gente que el día de descanso está haciendo otras cosas y no se siente un momento o no aparta un espacio para buscar a Dios. Vamos a escuchar este canto: bien pudo hacer. Robots que decían por doquier que siempre estuvieran a sus pies y le dijeran te amo y no solo una vez. Bien pudo hacer que todas las mañanas también, antes de engrasarse en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con él. Bien pudo hacerlo, cientos de ellos. Era muy fácil para él. Bien pudo hacerlo, pero no quiso. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú, para adorar. Bien pudo hacer seres de hojalata y de papel que con aplastarles un botón gritaran aleluya y dijeran amén. Bien pudo hacer robots que un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensaran en reunirse y con puntualidad. Bien pudo hacerlo, cientos de ellos.
era muy fácil para él. Bien pudo hacerlo, pero no quiso. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú, para adorar. No somos robots, somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos conciencia, tenemos voluntad y tenemos libre albedrío para decidir lo que querramos hacer. El deseo en el corazón de Dios es que el hombre trabajara, pero dedicara un día a la semana para buscarle, para estar con Él en intimidad, como familia. Esto es bien importante. Ahora, este día de reposo, el séptimo día, el pueblo de Israel en hebreo le llamó Sabbat, el Sabbat. De ahí viene el nombre del sábado, el nombre que hoy tenemos en nuestro calendario como sábado. Sin embargo, vamos a explicar después cómo fue que nosotros podemos escoger el día de reposo, el que descansamos. En nuestro calendario actual es en domingo, para tener ese día especial para buscar a Dios. Pero es triste cuando en ese día especial que es del Señor, la gente no acude a las iglesias, a su congregación. También es importante que en nuestros hogares tengamos un momento para buscar al Señor. Si usted no descansa en fin de semana, si usted descansa entre semana, bueno, ese día de descanso usted separe un tiempo para buscar a Dios con su familia, porque ya descubrimos que cuando el hombre se olvida de hacer eso, su vida se vuelve un desorden. Empiezan a aparecer otras cosas en nuestra vida, empezamos a alejarnos, a apartarnos de Dios. Y hemos visto en nuestra experiencia cómo la gente que deja de congregarse, la gente que deja de asistir, de buscar al Señor en ese día especial, la gente que se aparta de los hermanos, de su iglesia, como dice en Hebreos, que no dejemos de congregarnos, que no hay que dejarnos de congregarnos, es una mala costumbre esa. Pero también dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final de este salmo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando te alejas de esto, te alejas del Señor. El Señor tuvo que hacerlo un mandamiento para Israel, para obligarlo. Tuvo que tomarlo como señal del pacto para que Israel no se desviara de guardar ese día de reposo para Jehová, el sábado. Ahora nosotros no necesitamos que nos obliguen a guardarlo, tiene que ser de nuestro corazón. Entonces quiero concluir con esta definición de lo que es reposar. Reposar significa descansar el cuerpo y dedicar al espíritu a la comunión con Dios. Nuestro cuerpo descansa y nuestro espíritu se dedica especialmente a tener comunión con Dios. Ahora, estimado oyente, tal vez tú eres simpatizante de las cosas de Dios, te gusta ir a una congregación, pero no estás habituado a estar cada día ahí, o no tienes un compromiso de asistir cada día de culto allí. O tú, estimado hermano que me escuchas, si has dejado de congregarte, si te has retirado, quiero que sepas que no es cualquier cosa. Estás ofendiendo el corazón de Dios. Hay un deseo en el corazón de Dios de tener comunión contigo, de que te acerques a Él, de que te pares un momento en la semana, un día en la semana de tus actividades y digas, el día de hoy es para el Señor y nada me va a mover, ni una visita, ni un compromiso, ni una tarea, ni un quehacer. La ropa la puedes lavar otro día de la semana, puedes hacer quehacer, puedes surtir otro día de la semana, pero el día del Señor no se lo robes, le pertenece al Señor. Hagamos una oración en esta hora. Voy a pedirle a mi esposa que nos guíe en una oración para que reconcilies con Dios tu vida y le digas, Señor, quiero buscarte. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, reconociendo, Señor, cuánto nos amas, cuán importante es para ti, Señor, el que te demostremos nuestro amor, porque tú nos los has demostrado de mil maneras, pero tú como Padre que eres, Señor, de nosotros, deseas, anhelas que tengamos comunión contigo.
desea, Señor, que te expresemos nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, nuestra adoración. En esta hora, Señor, al haber escuchado tu palabra, perdón, reconocemos, Señor, que te hemos fallado, porque, Señor, muchas veces no hemos dedicado ese día especial para buscarte, para adorarte, o tal vez lo hacemos solo por obligación, con las prisas, mirando el reloj, que ya se acabe el servicio porque tengo que hacer esto o aquello, o le damos prioridad a la familia, y si hay tiempo vamos, y si no, no lo hacemos. Señor, en esta hora reconocemos nuestro pecado, nuestra falta delante de ti como hijos tuyos, y te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestro corazón con tu sangre preciosa, y que nos ayudes, Señor, a valorar todo lo que tú tienes para nuestra vida, valorar ese día especial, Señor, para poderlo entregar a ti, para buscarte como dice tu palabra, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, porque así tú diste tu vida por nosotros, diste todo y tú esperas todo también, Señor, de igual manera. Perdónanos, Señor, y límpianos con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y a ser valientes, Señor, a ponerte en primer lugar en nuestra vida y dedicarte un día a la semana, Señor, a ti, solo a ti, y reconocer que ese día es santo, que es un día sublime, un día consagrado para servirte a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración, porque tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Este es su programa El Rey ya viene. Nos despedimos y les recordamos: Maranata, Cristo viene. Amén. Vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos.